Bien, vamos entonces a iniciar este segmento señalando que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, desde que estaba en oposición, se ha empeñado en realizar afirmaciones con relación a la central termoeléctrica Punta Catalina que hemos siempre demostrado, afortunadamente, porque tenemos la verdad en la mano, que son afirmaciones totalmente incorrectas, son falacias, son imprecisiones, son afirmaciones que en realidad distan mucho de lo que es la verdad. Y esto, ustedes recuerdan que una de esos falacias tiene que ver con el pago que se realizó al consorcio. Ustedes recuerdan que él decía que se había pagado más de 800 millones de dólares por encima de lo contratado, es decir, el contrato fue de 1.945 millones de dólares y él dice que se le pagaron 800 millones de dólares adicionales. En ese momento, en medio de la campaña electoral, yo lo reté a que demostrara y presentara esa información. Luego ganaron las elecciones, llegó a posicionarse y se sienta en la oficina del que debe ser el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, tiene toda la información, pidió la información, se le suministró la información de todos los pagos que se han realizado y no ha dicho absolutamente nada. O sea que se ve claramente de que eso que él decía era falso, era una mentira. Era falso. No es correcto decir que se le había pagado 800 millones de dólares. Nosotros se lo demostramos y lo retamos. Lo retamos y nunca apareció. Si hubiese sido verdad, ¿ustedes no creen que ya lo hubiese presentado? Después de 6 meses, sentado en la silla con toda la información, lo hubiese presentado y no ha presentado eso. Yo vuelvo, aprovecho y lo reto nuevamente. Pero bien, el tema de hoy es otra afirmación que señala el señor Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, que es la potencia. Dice el ministro que la potencia, de acuerdo a información que le suministró el fabricante de la caldera, dice, que es Paco Wilcox, dice que la potencia en realidad es de 360 megavatios brutos y no de 376 megavatios brutos, que es lo que siempre hemos señalado al país, que es de 376 megavatios brutos. Él dice que no, que es 360 megavatios brutos. Nosotros, en realidad, cuando oímos esa afirmación, decimos, mira, esto es algo que demuestra un total desconocimiento de lo que es el verdadero desempeño de esa central, o es otra falacia más. Usted elige. O es un total desconocimiento, o el ministro está afirmando algo que es incorrecto y que lo está diciendo simplemente para tratar de decir algo para manchar el buen trabajo que se realizó en el proceso de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina y ese proyecto que es la principal obra de infraestructura que se haya construido en la República Dominicana. O sea, estamos hablando de 2.452 millones de dólares, 54 millones de dólares, 2.454 millones de dólares. Es una cantidad importante de recursos que se invirtió ahí y que hay que operarla adecuadamente. Y voy a hablar de eso también. Pero con relación a la potencia, es importante que sea 376 porque si fuera 360, entonces en términos netos no fuera 337.4, que fue lo que se contrató, sino que fuera más pequeña, quizás 10 megavatios menos. Y obviamente eso significa que nosotros en la central aceptamos unas unidades que en realidad son más pequeñas de lo que habíamos contratado. Y eso es grave, gravísimo. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy, ya lo hice durante la semana, pero aprovecho Tecnopol para poderlo hacer con más detalle y presentarle a ustedes evidencia con relación a ese tema. Vamos a demostrar nuevamente que el señor Antonio Almonte se equivoca. Se equivoca. Cada vez que habla de Punta Catalina, criticándola, se equivoca. Es increíble, increíble. Cada vez que habla de Punta Catalina se está equivocando. Entonces, fíjense, él dice que es 360. 360 y no 376. 376 es el equivalente a 337. Ahora bien, cuando se va a recibir la planta, se realiza una prueba que se establece en el contrato de EPC. El contrato de EPC es el contrato de ingeniería, procura y construcción que se firma con el consorcio. Y ese contrato establece que antes de recibirla se va a hacer una evaluación por parte de un tercero, que sea una empresa especialista a nivel internacional con relación a ese tipo de evaluaciones. Pues bien, la evaluación que se realiza
es la evaluación por parte de la empresa McHale. McHale viene al país con sus aparatos, conecta sus aparatos y comienza a evaluar toda la planta. Y específicamente evalúa lo que es la potencia en términos netos. ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es la capacidad de generación de energía eléctrica que tiene la central termoeléctrica Punta Catalina? Pues bien, recuerden que lo que se había contratado era 337 megavatios netos, específicamente 337.4 megavatios netos. Era lo que se había contratado. 337.39 o 0.4 megavatios netos era lo que se había contratado. ¿Cuál fue el desempeño? Y se lo voy a mostrar. Miren, le voy a buscar aquí el desempeño en base a lo que es la evaluación que realiza la empresa McHale. Aquí está, se lo voy a mostrar, share screen, aquí está, share screen. Miren, aquí está lo que es la potencia neta de generación de electricidad. Fíjense aquí, el garantizado 337.4 o 337.39. La unidad 1, el promedio de las pruebas arrojó 345.6. 345.6. ¿Qué significa eso? Que la unidad 1 está por encima de lo garantizado. Esto es en términos netos. Esto implica que es mayor de 376. Y con relación a la unidad 2, fíjense que es todavía más grande, 347.7. Con relación a 337 es casi 10 megavatios más. Y fíjense que aquí dice que pasó. Asimismo, otros tipos de pruebas también pasó. Entonces, ya fíjense cómo aquí queda claramente establecido que efectivamente estas plantas, las dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina, tienen más tamaño en términos de capacidad de generación de electricidad de lo que se había contratado. Es decir, que usted tiene un determinado monto que se pagó y el denominador para calcular lo que es en términos de megavatios netos, en términos de megavatios brutos, aumenta y por lo tanto el precio por megavatio se reduce. Y eso es algo que lo sabe porque esa carta se mandó a la CDE y está en la CDE. Es decir, que es algo verdaderamente extraño que el señor Almonte esté diciendo que la capacidad de generación de electricidad no son 376 megavatios brutos, sino que es 360 megavatios brutos y por lo tanto no es 337, sino que es menos. Cuando ya tenemos información escrita, demostrada, que es más de 337.4, que fue lo que se contrató. Pero no solamente tengo esa evidencia. Miren, le voy a presentar otra evidencia también muy importante que también está allá en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y esta es una carta de General Electric. Miren, le voy a enseñar esta carta de General Electric. Fíjense la fecha. Julio 25 del año 2017. Se la está mandando a Tecnimont a propósito de una solicitud que le hace la CDE a Tecnimont y ellos se la hacen a General Electric. Y tiene que ver con los datos del generador y los datos de la turbina a vapor. ¿Qué es lo que realmente produce la electricidad? Ustedes saben que la caldera lo que produce es vapor. Esa energía química se convierte en vapor y ese vapor entonces es lo que se convierte posteriormente cuando llega a la turbina de vapor, se convierte en lo que es energía mecánica, y la energía mecánica cuando entra en el generador entonces se convierte en energía eléctrica. Esa es la secuencia. Una energía química que viene en el carbón, se transforma, se libera esa energía, se transforma mediante la transformación del agua en vapor. Eso sale con una cantidad de fuerza impresionante que se miden en toneladas por hora. Toneladas por hora. La potencia, la capacidad de una caldera se mide en toneladas por hora. Se mide en esa presión, esa fuerza por un determinado tiempo, y eso es lo que se mide en una caldera. Ya el generador y ya la turbina miden con otras unidades. Miren aquí, la potencia aparente del generador es de 460 MVA. 460 MVA. Esa es la potencia aparente del generador. Y miren aquí la turbina. La turbina entonces tiene una potencia activa nominal bruta de 375.8, que son los 376 que siempre hemos hablado.
fíjense que este es un documento oficial de General Electric diciendo que su turbina genera 376. Pero la turbina, oigan bien el dato, miren qué interesante, dice que la potencia activa de la turbina con las válvulas abiertas, es decir, todas las válvulas abiertas, dejando que pase todo ese tonelaje que viene proveniente de la caldera, oigan bien, todo ese tonelaje, toda esa fuerza que viene, esa energía que viene, pues se convierte esa potencia activa en turbina con las válvulas abiertas en 384 megavatios. 384.9 megavatios, casi 385. Fíjense que el 376 sube a 385 con todas las válvulas abiertas. Claro está, no se va a utilizar con todas las válvulas abiertas. O sea, eso se gestiona de tal manera que de los 376, que es el diseño que se hizo para esa planta. O sea, fíjense bien, General Electric le está diciendo a la CDE en julio del año 2017, esas plantas tienen una turbina que es capaz de generar 376 megavatios y tiene un generador de 460 MVA que es capaz de tomar esa energía que se va a ir produciendo en la turbina y convertirla en electricidad y entonces ya mandarla hacia el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Eso es lo que dicen estos dos documentos. General Electric, por una parte, diciendo los equipos que tiene y dice implícitamente cómo puede ser por encima de 376 porque la caldera es más grande todavía de los 376. Los 376 es el diseño de la turbina y el generador, pero la capacidad que viene desde la caldera es más grande de 376 todavía, más grande. Y McHale así lo demuestra cuando se hace la evaluación, se verifica que en términos netos, en vez de 337, que es el equivalente a 376 bruto, es de 345.6 la unidad 1 y de 347.7 la unidad 2. Es decir, que queda claramente demostrado que la afirmación del señor Almonte con relación a Punta Catalina, de que Punta Catalina en realidad no es 376 megavatios, sino 360, es totalmente falsa. Totalmente falsa. Yo puedo enviarle esto al presidente Luis Abinader si así lo quiere. Si así lo quiere, el presidente Luis Abinader pudiera recibir esta información. ¿Por qué? Porque como en esta semana el señor Almonte ha ido a varios programas de televisión repitiendo lo mismo, yo creo que es bueno que ya se sepa, y yo lo puedo otra vez retar públicamente, a que él me presente un solo documento de la empresa fabricante de la caldera donde demuestre que son 360 megavatios y no 376. Yo lo reto a que lo presente públicamente. Ahora, si él es valiente y se presenta en ese reto, yo voy a presentar un documento que yo tengo donde se ve claramente que lo que él dice, además de esto que ya yo tengo aquí publicado, oigan bien, además de esto que yo tengo publicado, hay otro documento, pero que yo lo tengo guardado. Y él sabe bien cuál es ese documento, que demuestra claramente que el tamaño de la caldera es capaz de generar el tonelaje de vapor necesario por hora para producir más de 376 megavatios brutos por parte de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Más de eso lo puede producir sin ningún tipo de problema. Tengo evidencia de que esa caldera fabricada por Babcock Wilcox, uno de los grandes fabricantes de caldera a nivel mundial, oigan bien, uno de los más grandes y más importantes fabricantes de caldera a nivel mundial, Babcock Wilcox, ha confirmado claramente de que son la capacidad que tiene cada una de sus unidades en términos de caldera de generar vapor, de producir más de 376 megavatios. Entonces, yo le pido ahora o que se retracte el señor Almonte, oiga bien, o que se presente a un reto. Podemos ir a la Z públicamente, los retos. Reto al señor Almonte que vayamos a la Z a discutir sobre si la potencia bruta de la Central Termoeléctrica Punta Catalina es 376 megavatios, como digo yo, o 360 megavatios, como dice él. Vamos, los retos. Vayamos a la Central Termoeléctrica que presente sus documentos y yo voy a presentar mis documentos. A ver quién es que dice la verdad. Porque es bueno ya
que el país se dé cuenta quién dice la verdad y quién dice la mentira. Vamos a poner las cosas claras. Pero yo le digo a ustedes, al país, la capacidad de generación de la central termoeléctrica Punta Catalina en términos brutos es 376 megavatios y en términos netos supera los 337.4 megavatios, que fue lo que se contrató, por lo que se pagó. Puede generar hasta 345, 347, la unidad 1 y la unidad 2 respectivamente. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo esa información. Ahora, yo lo que le digo al señor Almonte también es que él debería, cuando dice las cosas, ver la consistencia de sus afirmaciones. ¿Cómo él se atreve a decir que el fabricante de la caldera le dijo que en realidad la capacidad de la caldera es 360 megavatios? Porque una caldera no mide su capacidad en megavatios. Una caldera mide su capacidad en términos de la capacidad de generar vapor, por ejemplo. Esa capacidad de generar vapor se mide en términos de toneladas de vapor por hora, toneladas de vapor por hora, dado una determinada temperatura y dada una determinada presión. Eso está todo aquí. Aquí está. Este libro yo lo recomiendo mucho. Este es el libro de termodinámica de Enrico Fermi. Yo lo recomiendo su lectura. En particular el capítulo de entropía. Entropía, este fue un libro que escribió Enrico Fermi, profesor Fermi, antes de llegar, esto fue cuando él estuvo en la Universidad de Columbia. Luego él ya pasó a la Universidad de Chicago, en el departamento de matemáticas estuvo. Recuerdo perfectamente todas las fotos que hay de Enrico Fermi allá en el departamento de matemáticas de la Universidad de Chicago, lo recuerdo, cuando él estaba haciendo las pruebas que desembocaron finalmente en lo que es la bomba atómica. Enrico Fermi ahí haciendo en los trabajos en el ciclotrón que tenía la Universidad de Chicago en ese momento allá. Y obviamente este libro que él escribió en ese entonces, en los años 30, es interesante porque presenta los principios fundamentales de todo lo que es esto que le estaba señalando, de que de la fuerza que genera esa caldera en términos de vapor, en términos de la energía que se libera cuando se transforma un líquido en vapor. Todo eso está aquí, termodinámica, yo lo recomiendo su lectura para que se vea que cuando una empresa fabricante de caldera no habla en términos de megavatios. Por eso me sorprendió mucho ver al señor Almonte hablando de que el fabricante de la caldera le dijo que la capacidad de la caldera es de 360 megavatios. Y yo digo, pero es que un fabricante de caldera no puede hablar de que su capacidad de caldera es 360 megavatios. Él puede hablar de que su capacidad de caldera es fundamentalmente de X cantidad de toneladas de vapor por hora, sujeto a una temperatura y presión en condición nominal, de acuerdo a ciertos equipos. Eso es el mensaje que debe dar. Y entonces dice, y esto es compatible, a su vez, esto es compatible con unos equipos que yo le estoy mandando este vapor, que esos equipos, esa turbina y ese generador, entonces puede producir con la energía que yo estoy produciendo en términos de toneladas de vapor, esos equipos es lo que va a producir entonces los megavatios de electricidad. Esa turbina genera esa fuerza mecánica y genera luego energía eléctrica, energía mecánica, energía eléctrica, y ahí se despacha. Esa es la secuencia. Entonces, me sorprende que se hable de que el fabricante, cuando ese fabricante es Babcock Wilcox, y vuelvo y señalo, Babcock Wilcox no es verdad que va a cometer ese tipo de error hablando, no. Babcock Wilcox es una empresa de muy alto nivel, pero muy alto nivel. Entonces, me gustaría, como él dice que es Babcock Wilcox, que presente algún documento de Babcock Wilcox, que diga que en realidad es de 360 megavatios. Eso no existe. Óigame bien.
Eso no existe. Se lo digo yo. Eso no existe. O sea que esas afirmaciones, esas críticas que hizo, son críticas que están de más, totalmente incorrectas. Ahora me preocupa que ese proyecto esté en manos de personas que cometan ese tipo de errores. Eso sí es lo que me preocupa. Me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren, me preocupa lo que sucedió con el pinche de la caldera y el daño por seguir operándola cuando se debió haber detenido, corregido ese pinche y en pocos días ya estar operando. Ha estado 2 meses fuera la unidad número 2. Ahí se ha perdido un dineral. Un dineral. Ustedes no se imaginan el dineral que se ha perdido ahí. Yo ni lo quiero decir. El dineral que se ha perdido por la falta de operación. Y es un problema de capacidad de operación. Entonces yo le voy a dar un consejo. Mire, al señor Almonte y al señor Canario, yo le voy a dar un consejo. Yo les recomiendo a ustedes que en lo que llega el operador, que tiene que ser el que toma el control de esa planta, un operador internacional con experiencia, yo les recomiendo que hagan un contrato con el consorcio para que le dé asesoría en la operación. Oigan bien, principalmente Tecnimont tiene mucho personal capaz de operar muy bien esa máquina porque la conoce muy bien desde el inicio, del primer tornillo la conoce. Y al mismo tiempo que recontraten a las personas que despidieron. Miren, despidieron al superintendente de operaciones. Despidieron al superintendente de operaciones, Manuel Pérez. Una persona con más de 30 años de conocimientos, más de 30 años, 35 años de conocimientos de plantas a carbón. Oigan bien, conocimientos de planta a carbón, graduado en el extranjero, con muchísima experiencia, que estuvo ahí desde el primer tornillito que se puso en esa planta. Lo despidieron. Superintendente de operación, superintendente de mantenimiento, Jesús Genao, 20 y tantos años de conocimiento de plantas de carbón. También, vuélvanlo a recontratar, señor presidente, óigame bien. Ahí estamos hablando de 2.454 millones de dólares. Si yo se lo dije a usted, se lo dije, no diga que no se lo dije, se lo dije. No, y a mí me gusta decir las cosas claro. Yo se lo dije. Está cometiendo un error. No le ponga en las manos a esas personas eso si no tiene experiencia. Pues esas personas, el 11 de septiembre, lo despidió. Lo despidió al superintendente de operaciones y despidió al superintendente de mantenimiento. A los dos los despidió. Eso no es justo. Personas que se superentrenaron por parte del consorcio y por parte de los fabricantes, por General Electric, por Babcock Wilcox, por ONT, por Hammond. Pero no solamente han despedido a esos dos, despidieron también a la encargada del sistema de control de calidad de aire. Óigame bien, una persona extraordinaria, una joven ingeniero que había que quitarse el sombrero delante de ella, que comenzó a trabajar desde la instalación de esos equipos por parte de Hammond, que es una de las empresas más famosas a nivel mundial en sistema de control de calidad de aire. Es verdad, usted me dirá, no, pero que hay subalternos de ese equipo. Sí hay subalternos, pero es el liderazgo que falta. El liderazgo, ese conocimiento que se necesita para decirle a alguien, óyeme, esto hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, vuelvan a recontratar a esas personas. El director de tecnología es la contraparte del sistema que se está montando, GE Digital, que tiene que ver con un sistema que nos va a permitir controlar Punta Catalina desde Atlanta por parte de GE, verificando absolutamente todo, que si tose un poquito, inmediatamente se dice, óyeme, dentro de 4 meses tú tienes una gripe, por lo tanto, ven, vamos a hacer este mantenimiento preventivo. Eso es lo que se va a conseguir, eso se contrató con General Electric, pero no solamente eso, con General Electric se contrató la asesoría de un jefe de planta, que para ponérselo al jefe de la planta, se contrató a una asesoría del superintendente de operaciones para ponérselo detrás y se contrató una asesoría del superintendente de mantenimiento. Yo no sé en qué está eso, yo no sé. O sea, fíjense cuál es la situación, lo que estamos hablando. O sea, que fíjense, puede recontratar el personal despedido, puede utilizar intensivamente lo contratado con General Electric para que le dé asesoría en la operación y mantenimiento de esas plantas y además pudiera perfectamente pedirle al consorcio ayuda en la operación, porque definitivamente, señor presidente, no la están operando bien, Punta Catalina. Y ese es un proyecto, óigame bien, presidente, son 2.454 millones de dólares del pueblo dominicano que está invertido ahí, que debe generar 500 millones de dólares, pero no puede ser que lo va a generar
teniendo esa mala operación que obliga a tener que sacarla 2 meses, la unidad número 2. No, eso no se puede continuar, no puede continuar. Yo se lo dije. No me gusta decirlo, pero hay que decirlo. Se lo dije. Que esas personas no la iban a operar adecuadamente. No tienen experiencia manejando ese tipo de central. Vámonos a la parte administrativa. Tampoco ha sido un desastre la parte administrativa. Un desastre. Óigame bien. Un verdadero desastre. Lo primero que hicieron fue despedir a todo el equipo administrativo financiero de la Central Termoeléctrica Punta Catalina entero. Un equipo de jóvenes que se había entrenado con el desarrollo del sistema SAP, que se contrató para montarlo e integrarlo totalmente, el sistema administrativo financiero, con la operación de la planta. Todo integrado, pues lo despidieron a todos. A todos. Manuel Rodríguez, un joven excelente, súper profesional, lo despidió. Pero no solamente eso, despidió al equipo encargado de los procesos de compra. El que sabe de hasta el último tornillito que hay que comprar en Punta Catalina, lo despidió y puso una persona que no tiene nada de experiencia, no tiene absolutamente nada de experiencia manejando compras para una central eléctrica de esa magnitud. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no se van a realizar los procesos de compra. Es más, no se han realizado procesos de compra importantes, no se han realizado. Ni siquiera pudieron realizar el proceso para poder llevar a cabo una nueva licitación para la renovación del seguro. Hubo que renovarlo simplemente con el apoyo de las empresas aseguradoras, porque son una super empresa que se seleccionaron, que cuando se fueron a seleccionar, hicimos primero una licitación aquí y después fuimos a un roadshow para hacer una adquisición óptima de la prima. Fuimos a Houston y a Londres a hacer ese proceso. Pero por ahí vienen los procesos para la licitación de carbón y de cal. No se sabe absolutamente nada. Se pueden quedar sin ese tipo de... ¿Ustedes se imaginan que se quede sin esos insumos? Eso es grave. Entonces, yo les recomendaría también que vuelva a llamar a alguno de esos muchachos que despidió, que son muchachos que no tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana ni nada por el estilo. Óigame bien, son muchachos que lo único que hacen es trabajar por el bien de ese proyecto y de este país. Eran muchachos bien comprometidos en el área de finanzas, el área de contabilidad. A todos los despidió. A todos los despidió. Así no se puede manejar. Un proyecto de 2.454 millones de dólares. No, para colocar personas sin experiencia. No, olvídese de eso. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Poner gente que simplemente es hermano de fulanito o de menganito. No. Y ese sabe a qué yo me estoy refiriendo. Porque lo he escuchado criticando de que se busque un operador. No, vamos a poner a tu hermano en otra cosa. Vamos a poner a tu hermano en otra cosa. Y tú lo sabes que no tiene experiencia para manejar ese proyecto. Lo podemos poner, si tú quieres, le ponemos toda la gente a su alrededor, pero se necesita experiencia. Se necesita experiencia. La Central Termoeléctrica Punta Catalina es demasiado importante. Demasiado importante para dejárselo a un grupo de novatos. Óigame bien, demasiado importante para dejárselo a un grupo de novatos. Vamos a hacer el sistema de licitación. He visto que seleccionaron a César Sánchez, súper profesional César Sánchez. Es una persona con muchísima experiencia. El que más sabe de electricidad del Partido Revolucionario Moderno se llama César Sánchez. Afortunadamente lo encargaron a él para hacer el proceso de búsqueda de la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Eso es un muy buen mensaje. Yo espero que lo pueda hacer rápido y que pueda integrar rápidamente a un equipo capaz de administrar eficientemente y gestionar y operar adecuadamente la Central Termoeléctrica Punta Catalina, porque el país se lo merece. El país se merece que sus 2.454 millones de dólares, que tanto esfuerzo se realizó para ponerlo en marcha, ese proyecto, pues efectivamente que se le saque el máximo retorno a esa inversión del pueblo dominicano. Vámonos a la pausa.